Bendiciones, mis amados. Estamos aquí apasionadamente compartiendo sobre el símbolo o la alegoría o la sombra de la figura de lo que representaba el templo que mandó a construir o el tabernáculo de reunión el Señor a Moisés, comparado con lo que Jesús ganó para nosotros, y que ya Dios no hace un tabernáculo hecho de manos de hombre, sino que hace un tabernáculo hecho de manos de Dios. Y ese eres tú y yo. Y tienes que aprender cómo es ese templo. Y ya hablamos que el atrio, donde se hacían los sacrificios y se lavaba lo que se iba a presentar al Señor, el holocausto, pertenecía a todo lo que es el cuerpo que se va a ofrendar. Y ya ese fue Jesús. Y ahora estamos en el lugar santo, que es el alma, la función que se debe de hacer dentro del alma. Porque cuando nosotros no entendemos la función que se tiene que hacer, estamos dando patadas contra el aguijón, ya despertando la muerte del pecado para que nos agarre. Volvemos de nuevo aquí a retomar que habíamos quedado en los simbolismos del aceite, el incienso y el pan. Pero estamos entrando en el momento del candelero, el candelabro, que tenía 7 brazos, y ya le pedí disculpas a mis hermanos los israelitas, los practicantes del judaísmo, por presentar esto así, pero haz de cuenta que son 7 mechas, igual que no es un pan, sino 12 panes, sino una copa, sino 12 y 12. Y que este hombre no está vestido de frac, sino que tiene una sotana grandísima. El hecho es que, para no retomar todo lo que decía en el capítulo anterior, ya sabemos lo que simboliza el pan, el aceite y el incienso. Y entonces dice en Éxodo que la lámpara o las lámparas que habían colocadas en el candelero tenían que estar de frente, apuntando hacia la mesa en donde estaban los panes de la presencia. Porque se suponía, ay, no te me caigas en público, hombre, que me hace dar pena, ay, ay, ay. Se suponía que si este pan estaba siendo configurado para estar unido entre el Espíritu de Santo y el aroma agradable a Dios por la labor que este individuo estaba haciendo con todo su ser, para poder tomar lo que era un símbolo de la palabra, empapada en el aceite y como aroma agradable al Señor, comerlo. Esto era físico. Ahora, espiritualmente simboliza que este hombre tenía que comer con una atención, colocando atención con todos sus sentidos a lo que Dios nos iba a enseñar por su palabra. Aquí es donde entra en función los 5 sentidos. Hemos vivido por ellos y tomado determinaciones, como el apóstol Pablo lo dice en Hebreos capítulo 5 del 12 al 14, en donde como niños seguimos actuando porque no los tenemos ejercitados para discernir el bien y el mal. De lo que él está hablando allí es que cuando vamos a leer esto, tengamos en este momento tanta armonía con nuestros sentidos para venir a disfrutar el sentarnos con Cristo Jesús y con su Espíritu, para que cada cosa que tomemos de la palabra venga a nuestra mente, nuestros sentidos comiencen a informar de cosas que están pasando aquí que nunca antes habíamos visto, no habíamos oído, ni habían subido a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos están transformando, cambiando.
Por eso es que el candelero siempre estaba apuntando hacia donde estaba el pan, iluminando la mesa de la presencia. Porque cuando el candelero está asumiendo, está tomando su trabajo de iluminar la mesa, está sucediendo que este candelero representa lo que Isaías dijo en el capítulo número 11. Y yo quiero que vamos allí antes de entrar a la representación del pan y la luz hoy en la Biblia. Y vamos a buscarlo dicho por Jesús. Pero primero vamos a ver lo que representa cuando una persona con todos sus sentidos está metido en la vida de Dios, que es el alimento de Dios, que es su palabra empapada, cubierta totalmente por el aceite de Dios, que es el Espíritu de Dios, causando un aroma agradable a Dios por la forma en que se está haciendo. Cuando eso se hace de esa manera, el Espíritu Santo te da operaciones en 1 Corintios 12 y en Gálatas 5:22 te da su fruto. Ahora, fuera de las operaciones y del fruto, Él te enseña habilidades que Él tiene cuando la palabra es puesta delante de Él. Y eso lo hizo y lo anunció que lo iba a dar en Jesús, y se anuncia que lo que Jesús tiene está en mí. O sea que este candelero que está alumbrando lo que el Espíritu está manifestando, iluminando esta mente, da ahora una habilidad fuera de la operación y el fruto. Isaías capítulo 11. Esto vino ahorita calientico, y cuando viene caliente, esto es que el Señor tiene cosas ahí para nosotros. Mira esto. Lo que representan los 7 moveres de la habilidad del Espíritu Santo. Y brotará su retoño del tronco de Isaí, un vástago de su raíz dará fruto. Estamos hablando del Señor. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. 1. El Espíritu del Señor es el del Adonai, el Todopoderoso, para poder hacer y para poder crear. El Espíritu de sabiduría, número 2, que es la cantidad de conocimiento de Dios capaz de formar una inmensa sabiduría que, colocada en la mente del hombre, puede hacer lo que Dios quiere hacer y puede hacer. El Espíritu de sabiduría es el 2, y después da el de inteligencia, que no es más otro que el de entendimiento, el de poder coger la sabiduría de Dios y hacerla operar bajo el poder del Adonai. Y después da el espíritu de consejo y de poder, que son los resultados de poder dar una palabra direccionada por el Espíritu para cambiar la vida de una persona, y de poder para poder hacer igual que lo necesitó Jesús cuando el Espíritu de Dios vino sobre su conocimiento y pudo comenzar a hacer el Espíritu Santo las cosas que el conocimiento solo no podía hacer. Porque la problemática es mucho conocimiento, pero no tenemos el poder del Espíritu para que pueda hacer con ese conocimiento, porque aunque lo conocemos no lo entendemos. De consejo y de poder van 5. El espíritu de conocimiento. Fíjate qué poderoso. Sabiduría, el de inteligencia, que es el que puede descubrir cómo hacer, el conocimiento que ensancha la sabiduría, porque aquí habla del de conocimiento, y el espíritu de temor, que es que a pesar de que tengo todo esto, yo sé que no es mío, es del Señor, y yo temo hacer cualquier cosa que vaya en contra de lo que desagrada a Dios. No es tenerle miedo a Dios, sino miedo a pecar, a hacer algo que vaya en contra de lo que Dios dice que hay que hacer. Cuando tú estás alimentándote de la palabra por esta forma, entonces
este se convierta en una luz de 7 habilidades que representa el espíritu a aquel. Por eso está a la espalda del sacerdote iluminando la mesa donde están los panes de la presencia de Dios. Porque haciéndolo de esa forma, este hombre que nunca en su vida llegó a tener esa interpretación, porque es el Espíritu quien se la da, fuera de darle la operación del Espíritu, que son los 9 dones, le da las 9 semillitas del fruto, que está en Gálatas 5:22, le da los 7 habilidades como Espíritu que tiene el Espíritu Santo. Es maravilloso. Pero ahora quiero que entremos en Juan. Ahora quiero que entremos en Juan. Mira, Juan capítulo 6, vamos a ver todo lo que hemos visto como simbolismo, vamos a verlo como una realidad. Mira, aquí el Señor va a empezar a hablar de que Él es el pan que teníamos aquí antes. Él va a empezar a expresar que Él es el pan que antes estábamos señalando que estaba en el tabernáculo y que hoy representa ese lugar santo, el alma de nosotros. Y que ya Jesús rompió el velo para que el alma y el espíritu sean uno solo, aunque son 2. Así como Dios se mueve en 3, pero es uno, Dios quiere que nosotros nos juntemos, alma y espíritu, y seamos una sola cosa. Porque divididos, nada podremos hacer. Entonces dice, el 48, Jesús hablando, dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él nunca muera. Jesús les está enseñando a ellos, señalándose él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, no soy el maná. Yo como persona vino del cielo. Y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Hace las dos comparaciones. Primero, Él, que era el Verbo encarnado, es el alimento que los sacerdotes comían en el lugar santo, pero a su tiempo, su cuerpo físico es el pan para la salvación. Y dice, los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, es en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque está hablando de carne física y de vida espiritual. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¡Qué tremenda afirmación! El Señor está diciendo, mira, ¿te acuerdas todo lo que se ha hecho en el tabernáculo? Bueno, este templo que llevaron tantos años construyéndolo, no va a quedar piedra sobre piedra, pero yo voy a edificar un tabernáculo en 3 días, un templo en 3 días, que no habrá quien lo desbarate. Y la gente se puso horrorizada. Porque cómo Jesús iba a desbaratar aquel majestuoso lugar que se habían demorado tantos años,
que no iba a quedar piedra sobre piedra y que Él lo iba a restaurar en 3 días, entre la muerte y la resurrección. Porque Él restauró el templo que es el verdadero. Aquel era hecho de manos de hombre, aunque por orden de Dios, como un simbolismo, una sombra de la figura, de la silueta. Pero hoy la figura somos tú y yo. Las 3 partes principales del templo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, somos tú y yo. Nuestro cuerpo físico es el atrio, el lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es el espíritu. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, no va a haber más separación. Yo voy a morir en la cruz para que los sacerdotes de este reino perdón, entiendan que ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hay una separación entre esos lugares y el pecado, pero cuando ellos me aceptan en el atrio, perdón, como la paga por su pecado, que soy yo, el Cordero de Dios, ya el camino se abre para entrar a su alma y hacer entre el alma y el espíritu un solo lugar. Porque ya no se va a vivir por la esperanza de las tablas escritas en piedra, ni por la vara de Aarón que enseña que toda división contra el reino será castigada por Dios, y por las memorias que el maná representaba en ese vaso, que aunque el maná se podría de día en día, ese no se podría, llevaba milenios ahí, como una señal de memoria, de recordarse de lo pasado. Ya ahora no existen, porque Dios no quiere que tú te acuerdes de lo que Dios hizo hace 1 año contigo, ni de lo que hizo hace 2 años contigo. Esos testimonios, Dios no quiere que tú vivas sentados en ellos. Dios quiere que tú sigas escribiendo el libro de los hechos. Todavía no se ha cerrado de escribir. Lo escribimos tú y lo escribo yo. Cuando los acontecimientos de Dios nuevos en nuestra vida nos llevan a escribir las nuevas páginas de lo que Dios hace hoy. Entonces el vaso del maná recordaba y la vara lo que Dios había hecho. Pero Dios quiere que en este tiempo nosotros vivamos no recordando, sino anhelando lo que ya Él hizo para que se vea delante de nosotros. Por eso este pan de vida es mucho más poderoso que este pan de la antigüedad. Porque este pan solo representaba lo que había de venir. Y este candelabro, con sus 7 puntas, apuntando hacia los panes de la preposición o los panes de la presencia, estaba manifestando que Él, en base a este tipo de meditación y reflexión, acompañado bajo la unción del Espíritu y agradando a Dios con olor de incienso, iba a manifestar la habilidad del Espíritu Santo a través de la palabra. Este simbolismo ellos lo hicieron por miles de años sin ser para ellos, pero ahora es una realidad para nosotros porque Jesucristo se encargó de hacerlo, porque Dios lo colocó en Él. Dice 1 Corintios capítulo 1:30, que lo he recordado como no sé cuántas veces en esta serie, que en Él se hizo sabiduría, salvación, resurrección, justificación, santificación. O sea que cuando nosotros nos lo comemos a Él, y a ver, déjalo esa palabra, cuando nosotros nos deleitamos en la Escritura que el Hijo de Dios plasmó con su vida sobre la tierra,
el discernimiento sobre todo lo que fue sombra y ahora todo lo que es figura, que está colocado y plasmado tanto en los evangelios como en las cartas, podemos entender la interpretación de toda la gracia que fue dada en la Biblia, pero que estaba en oráculo hasta que se presentara Jesús para iluminar, para destapar ese misterio. Una vez que el misterio está descubierto, tú tienes que ir por tres cosas que estaban como símbolo en el tabernáculo, pero que ahora son tuyas, y que el día que las tengas o las alcances, y diciendo como el apóstol Pablo, no es que las haya alcanzado todas, pero prosigo todos los días a mi meta avanzando para alcanzar el mayor galardón, que son alimentarme de la palabra de Dios, alimentarme por la palabra de Dios, empapada por el Espíritu Santo, siendo de aroma agradable a Dios como el incienso, lo cual va a provocar que los 7 habilidades, los 7 dones, los 9 dones y las 9 semillas del fruto del Espíritu Santo cabalguen en mí. Una vez que ese completo del paquete de la salvación está conmigo, el lugar santo se convierte en lugar santísimo. El alma que estaba enseñada a pecar ahora se hace perfecta, porque comienza a ocupar todos los espacios vacíos de su mente con el poder de Dios. Esto comienza a invadir tu memoria y te impide traer al presente lo que pasó en el pasado, porque lo que tienes en la mano es tan inmensamente grande que no te deja ver tu pasado. Te vela tu pasado, aunque exista el pasado, él ya te gasta en el presente de Dios. Entonces aquel que encuentra esto, encuentra la luz. Porque él mismo dijo, mira, él mismo dijo, Jesús les habló otra vez diciendo, está ahí en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Esta es la luz de la vida. Cuando nosotros hacemos esta operación en nuestra alma y nos dedicamos, decimos, hasta hoy hicimos así, a partir de hoy, yo tomo primero agua y después te sigo hablando. A partir de hoy, yo cuando tome la palabra, voy a estar preparado y listo a invitar al Espíritu Santo para que sea Él que me ilumine la vida de Dios. No voy a volver a comer palabras si no está empapada, untada, ensopada en el Espíritu Santo. Porque es de la única manera que hay olor agradable a Dios. Porque se está encarnando en mí la vida de Dios. Y las partes oscuras de mi vida vienen a la luz. Por eso es que Isaías decía, levántate y resplandece. Ha amanecido sobre ti la luz. De eso se trata. En un momento ciego y en el otro momento viendo. En un momento a oscuras y en otro momento con una gran luminosidad. Eso solamente va a pasar cuando el conocimiento de Dios sea entendido bajo la fórmula de Dios. Cuando tú puedas ir a la palabra esperando que el Espíritu te la enseñe, te la manifieste, te la descubra, te la ilumine, porque allí cualquier renglón que tú aprendas, jamás tú volverás a ser igual. Y cuando la palabra jamás se antepone al principio de Dios, quiere decir que hay una parte de tu ser que fue sacada, expulsada, arrojada de ti, y que no volverá a tener parte contigo. Ahí es cuando nos hacemos herederos. Ahí es cuando dejamos de ser niños y comenzamos a caminar como hombres y mujeres maduros de Dios.
Allí es donde el mundo comienza a ver la gloria y la manifestación de los hijos de Dios, no antes. Allí es donde ya tú te comienzas a formar y a fortalecer en un mentor, en una persona que está lista para capacitar a otros, en un discípulo, alguien que puede imitar a su maestro, hablar como su maestro, hacer como su maestro, vivir como su maestro. Ya a ese no le importan los títulos, los grados, no le importa las propiedades que tenga, no le importa el dinero del banco que tenga, no le importa que le llamen señor, no le importa el estrellato, no le importa la fama. Él sabe que es un instrumento poderoso de Dios en la mano de Dios. Y que el mundo de él se le hizo pequeño, porque ahora conoce el mundo de Dios. Y es cuando Dios te empieza a usar en todas partes, con todas las personas. Y aquellos que siempre cerraron el oído, hoy se maravillarán de escuchar el Espíritu de Dios y ver lo que Él hace con la palabra que ellos almacenaron por tiempo, pero que en sus vidas solo fue religión. Pero que ahora en las manos de Dios se convierte en la gloria y la potencia de Dios, la cual las naciones enteras desean ver la manifestación aquella. Y la prueba es que en donde hay un avivamiento, donde hay personas que están provocando el poder de Dios, porque han podido entender este tiempo, este mover, este accionar de la palabra y del Espíritu, de las naciones del mundo entero van a ese lugar, porque quieren ver cómo se está haciendo, cómo se está logrando, qué es lo que están haciendo para alcanzarlo. Pero déjame decirte que no están haciendo más ni menos de lo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que en los demás lugares no estamos haciendo lo que se debería de hacer. Conozco 3 de esos lugares y sé que ahí tienen grupos de 1,000, 2,000 y 3,000 personas orando continuamente todos los días 12, 16 horas, no por sus necesidades, sino por las necesidades del mundo que ellos no conocen. Están orando para que aquellos que no conocen al Señor sean tocados por el Espíritu y puedan conocer. Están orando porque aquellos ministros que todavía están velados al tiempo en que estamos viviendo, se rompa el velo y puedan ver la dimensión del Evangelio de hoy. De eso se trata, poder vivir bajo la autoridad de Dios, que es la herencia, habiendo aprendido por la promesa, pero no viviendo en base a promesas, sino en base a hechos reales. Ya esa es una fe que produce, ya esa no es una fe teórica, no, ya esa es una fe que coloca todo tu ser, todo tu sentido a funcionar, porque todo tu ser funciona a través de tus sentidos. Mata tus sentidos, a ver si tú funcionas. ¿Qué pasa cuando una persona tiene sus sentidos completamente desconectados? Tiene que ser conectada a máquinas, y es un vegetal, porque no se da cuenta de nada, por cuanto sus sentidos están apartados de la persona. Los sentidos son el motor de movimiento de un ser. Ellos son los que te conectan con tu vida carnal o con tu vida espiritual. Y lo que el apóstol Pablo estaba reclamando en 2 de Corintios 10 y en 2 de Corintios 11:3, es que él temía, porque después de haber conocido, saboreado las cosas del Espíritu y de la vida de Dios, regresáramos como perro por su vómito, a volver a ser engañados como Eva en el paraíso fue engañada por Satanás cuando pudo hacer que sus sentidos cambiaran el orden de mirar a Dios
para mirar lo que no debía de ver. Ahí desde el principio estamos viendo que el hombre tuvo que utilizar su albedrío. Y la función principal del albedrío no es escoger lo que a ti te gusta. Por eso vino el pecado. La función principal del albedrío es aprender a desechar lo malo, aunque nos guste, aunque nos favorezca, aunque nos traiga intereses, para ponernos a hacer las cosas que, aunque no nos traigan esas tres, sean lo que agrade a Dios. Porque, ¿qué es eso de hermanos que todavía están recibiendo prebendas por favorecer a otros a pesar de que actúan mal? Eso no es correcto. Tratar de sacar provecho del lugar o la posición que tiene, eso no es correcto. Mientras estemos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, no se podrá romper la cortina, el velo entre el espíritu y el alma. Pero tú la estás remendando porque Jesús la rompió. Pero seguiremos hablando de esto en el próximo capítulo, porque ya nos acercamos al fin y vamos a entrar a desbaratar las porciones en las que los sentidos atrapan la mente y en la que la mente se puede desatar de los sentidos usando la voluntad y el albedrío para forzarlos a mirar a Dios. Pero eso es en el próximo clip. En el nombre de Cristo Jesús, amén.